¿Alguna vez has experimentado algo sobrenatural? ¿Cómo fue? Tuve un accidente automovilístico en el 97. Mi novia de ese entonces estaba de copiloto en mi Monte Carlo del 84. Estábamos viajando en dirección oeste por una carretera dividida, a mediodía, bajo la lluvia. Al acercarnos a un cruce, vi un camión de carga comenzar a girar a la izquierda para cruzar la carretera. Aparentemente, él no me vio. No pude detenerme a tiempo, ya que estaba lloviendo y realmente no pensé que cruzaría la carretera. Supe que no podía detenerme, intenté maniobrar para que el impacto fuera más en mi lado que en el de ella. El pilar del lado del conductor estaba tocando el volante, que a su vez estaba tocando el asiento justo entre mis piernas. El coche comenzó a arder segundos después del impacto. Miré hacia ella y le dije que saliera. Ahora, la ayudé a salir por la ventana, pero yo no podía moverme. Mis piernas estaban atrapadas por el volante. Podía ver las llamas creciendo directamente frente a mí. Por alguna razón, no entré en pánico, todo lo que podía pensar era en que ella saliera a salvo. Fue en ese momento que sentí algo físicamente agarrarme, levantarme de mi asiento, mover mis piernas alrededor del volante y empujarme, físicamente, empujarme todo el camino sobre la consola central, hacia el asiento del pasajero, justo fuera de la ventana y hacia el suelo. Nunca olvidaré esto mientras viva. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 8 años. Estaba sentado en mi salón de clases cerca de la ventana cuando sentí una inquietante necesidad de mirar afuera. El terreno de la escuela estaba rodeado de bosques y había una gran roca en una esquina. De pie sobre esa roca estaba mi abuelo saludándome. Llevaba un traje azul oscuro, más tarde me di cuenta de que era el traje con el que lo habían enterrado. Pero este incidente ocurrió antes del funeral. Mi mamá me dice que estaba pálido como un fantasma cuando regresé a casa y le conté lo sucedido. Ella entonces me dijo que él había fallecido ese mismo día. Él vivía en Florida en ese momento, así que no había forma de que hubiera estado físicamente allí. Tuve un sueño a los 12 años en el que estaba en una clase de secundaria. No había ido a la secundaria aún, así que no conocía las aulas, etc. Escribí los detalles del sueño, incluyendo los fragmentos de diálogo que podía recordar. No tenía idea de quién eran las personas en el sueño, no las reconocía ni la sala en absoluto. 6 años después, estoy en mi último año de secundaria, sentado en física, cuando de repente me inunda una sensación de déjà vu. Vivo el sueño durante unos 10 segundos. Miro alrededor exactamente como lo hice en el sueño. El maestro está allí, y este chico en la fila de enfrente está diciendo su diálogo. Comencé a sudar y estaba enloqueciendo. Cuando llegué a casa, saqué todas mis cosas viejas y encontré el cuaderno donde escribí el sueño. Los detalles coincidían hasta con una línea sobre lo que el chico decía acerca de comprar pantalones de pana nuevos. Una vez estaba ayudando a una amiga a encontrar a su gato desaparecido, y ella decidió llamar a una psíquica de mascotas. Le dije que no lo hiciera y que era un engaño. Pero ella sacó la guía telefónica y llamó a la primera que encontró. La mujer sabía qué tipo de gato era, cuántos años tenía e incluso nos dijo exactamente dónde estaba sin hacernos ninguna pregunta. Fuimos a la casa en la esquina de la tuya, no le dijimos que la casa estaba en una esquina y tocamos la puerta. Preguntamos si habían encontrado un gato y allí estaba, no pidió ningún pago ni nada. Soy un científico y un escéptico, y no sé si creo que la mujer era psíquica, pero no tengo idea de cómo lo hizo. Hace 10 años, mi amiga Ang esperaba la visita de una amiga suya para el fin de semana. Era viernes por la tarde, y todos, lamentablemente, nos habíamos enterado de que la amiga de había partido en un accidente automovilístico el día anterior. Sin embargo, teníamos razones para creer que ella aún vendría ese fin de semana. Mi novia de entonces vivía en la casa con Ange, y esa noche de viernes estaba sentada en la sala hablando por teléfono conmigo. Yo estaba en casa en mi sala. Mientras hablábamos, las persianas verticales colgantes en la sala de Anne comenzaron a oscilar de un lado a otro, como si el viento las estuviera moviendo, pero las ventanas estaban cerradas. Parece que ella está aquí conmigo, dijo mi novia, y en ese momento el movimiento se detuvo. No desaceleró, se detuvo, como si alguien hubiera agarrado las persianas y las hubiera detenido. Todo ese fin de semana fue peculiar. Ruidos extraños provenientes del piso de arriba, puertas cerrándose de golpe al azar. Las puertas del frente y de atrás de la casa estaban completamente abiertas cuando regresábamos tras estar afuera. Mi novia tenía un perro que a la amiga de Ang no le gustaba, y tuvimos que salir a buscar al perro varias veces por el vecindario, hasta el domingo siguiente. Ang se despertó tarde esa mañana y estaba apurada para ir a trabajar.
Así que no tuvo tiempo de ordenar su habitación y salió deprisa, dejando su cuarto desordenado. Cerró su puerta con su candado y se fue a trabajar. Cuando regresó a casa, entró en su habitación que estaba cerrada con un candado del que ella tenía la única llave y descubrió que la cama estaba hecha y sus peluches estaban organizados ordenadamente sobre la cama. Luego se desmoronó en llanto y gritó: «Estás muerta, solo vete», a todo pulmón. Después de ese día, nada más volvió a suceder. Lo sé, suena raro y extraño, pero fue la única experiencia sobrenatural que he vivido y fue mucho más deprimente que aterradora. Pensar en esta pobre chica de 28 años que dejó atrás a 3 hijos y que partió tan repentinamente que ni siquiera supo que ya no estaba, realmente cambió la forma en que pensaba sobre lo que sucede después de morir. Cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, estaba en la cocina con mi mamá cuando el teléfono sonó de una manera realmente extraña. Sonaba como si la batería del teléfono estuviera a punto de fallar y el timbre se estuviera apagando mientras estaba ahogado bajo una almohada. Mi mamá me gritó que subiera a mi habitación mientras ella atendía la llamada. Creo que lo había descartado como un sueño, pero años después le pregunté a mi mamá sobre eso. Ella afirmó que era su tío fallecido quien estaba llamando, y que le había instado a mantener unida a la familia por parte de ella. Dijo que la llamada sonaba como si viniera de muy lejos, pero indudablemente era él. Hace aproximadamente 4 años, mi familia había salido y yo me quedé en casa. El teléfono volvió a sonar e hizo exactamente lo mismo. Sonaba como si el timbre estuviera débil o a punto de morir. Era un tipo de teléfono completamente diferente y un timbre completamente distinto. Pero tan pronto como lo escuché, me di cuenta de que era idéntico al que había oído cuando era niño. Sin embargo, me eché atrás. De verdad no tuve el valor para contestar. Pero los timbres me estaban asustando, así que salí corriendo de la casa y no volví hasta que todos los demás llegaron a casa. No se trata exactamente de un incidente aterrador relacionado con lo sobrenatural, pero aún así me pone la piel de gallina. Mi padre falleció en 2001, y mi madre en febrero de 2009. Después de graduarme de la universidad y mudarme de nuevo a la antigua casa familiar, comencé a experimentar coincidencias increíbles. Recibí, de manera aleatoria, $1000 de una cuenta que nunca había oído mencionar, abierta a mi nombre en 1993 por mi papá. Mi hermano encontró una cinta de casete de mi papá de 1984 en la que decía que tenía una enfermedad cardíaca, que iba a irse pronto y lo triste que se sentía. Nunca supimos exactamente la razón de su partida. Hice convertir algunos videos familiares en DVD y fui a Target. Pensaba mucho en mis padres después de ver los videos. Me puse en la fila y la señora en la caja comenzó a conversar conmigo. Ella dijo que acaba de estar en el picnic de verano de su antiguo trabajo. Terminé descubriendo que trabajaba en la misma compañía que mi papá y que había trabajado con él durante aproximadamente 20 años. Al día siguiente, entré a una tienda de descuento y el primer exhibidor de productos eran libros. Justo en la parte superior estaba el libro favorito de mi mamá. Estaba conduciendo a casa y escuchando la radio. Era el 11 de septiembre y la gente hablaba sobre cómo se olvidaba de esa fecha. Un hombre llamó diciendo que siempre olvidaba el día en que se fue su padre. Y tan pronto como lo dijo, un auto cambió de carril frente a mí con la matrícula papá. Encontré algunos diarios literarios de la universidad de mi papá de 1970-71. Descubrí que en realidad había escrito 2 poemas y los había publicado. Fue sorprendente ya que él era estudiante de ingeniería. Sabía que no había más poemas porque envié un correo electrónico a la biblioteca de la universidad y no pudieron encontrar ningún otro. Estaba revisando un viejo librero en la sala de mi casa y encontré otro diario. Supuse que solo era uno aleatorio que mi papá había guardado y que no había enviado nada en él. Sin embargo, abrí el libro y en uno de los poemas que mi papá había escrito, al fondo estaba escrito por mi papá, enviado bajo el seudónimo Harry Hosworth. Todo es bastante cursi, pero todo esto sucedió en el transcurso de 2 a 3 meses, y definitivamente me di cuenta. Sé que podría ser solo coincidencias locas, pero sea lo que sea, me hizo sentir que mis padres aún estaban allí conmigo y pensaban en mí. Lo más sobrenatural que me ha sucedido aún me da escalofríos a veces. De niño, mis padres solían alquilar el sótano a estudiantes, la mayoría de los cuales eran muy amigables con nuestro perro en ese entonces. Había un estudiante que vivía allí y le gustaba tanto el lugar que nos decía que iba a traer a su madre de otra ciudad para mostrarle su apartamento y para que pudiera conocer a mi familia. Mi perro también pasaba mucho tiempo en el sótano con él, especialmente en invierno.
Un día, el chico iba a ir a esquiar con su novia y un amigo, pero ese día mi perro no paraba de ladrarle y gruñirle mientras se iba. Mi perro nunca se había comportado de esa manera antes, pero ahora parecía como si odiara al chico del sótano. Más tarde ese día, el estudiante y su amigo se deslizaron por un tramo helado y cayeron por un enorme acantilado. Ambos perdieron la vida al instante. Su novia sobrevivió porque logró agarrarse de un árbol y fue rescatada en helicóptero. Desde ese día, mi perro ni siquiera se acercaba a la entrada del sótano, había una puerta que bajaba allí. Siempre que se acercaba, ponía la cola entre las patas, gemía y luego corría lejos. Era como si el perro pudiera sentir que el espíritu del estudiante estaba allí abajo. Entonces, aproximadamente una semana después, su madre vino a recoger sus cosas y aunque mi perro nunca la había conocido antes, se mostró feliz de verla y de hecho la siguió al sótano. Esa parte siempre me asusta cuando lo pienso. Es como si el chico en el sótano estuviera esperando a su madre y mi perro lo supiera. Aquí hay algo que me asustó que sucedió hace un par de años. Mi papá y yo fuimos a una antigua casa de campo de batalla, como se le llama. Hicimos un recorrido por la vieja casa y luego salimos atrás, donde había una colina, y en la cima de la colina había una torre de piedra muy antigua, quizás de unos 30 metros de altura. Estábamos de pie en la base de la colina admirando la torre cuando mi papá señala algo en la ventana superior. Esto ocurrió en medio del invierno, cuando la torre está cerrada y nunca es ingresada por personas. En la ventana de arriba había, lo que parecía ser, una persona descansando contra el alféizar de la ventana, con la cabeza apoyada en sus manos. Lo raro de esta persona era que no tenía rasgos faciales. Asustados, nos miramos y, cuando volvimos a mirar, la persona había desaparecido. En la ventana de abajo, una figura muy tenue pasó, bajando las escaleras. Estábamos bastante asustados. Unos meses después de que construyeron mi casa, empecé a ver una pequeña figura en la esquina de mi ojo en nuestro pasillo. La figura era básicamente una pequeña sombra que parecía un niño. Tengo niños pequeños, así que al principio pensé que uno de ellos se había salido de la cama. Esto siempre sucedía de noche, así que me levanté algunas veces para comprobarlo y ambos estaban dormidos en su cama. Nuestro pasillo está en mi campo de visión periférica a la izquierda cuando estoy viendo televisión. Así que pensé que era un reflejo de mis gafas o simplemente un juego de luces porque solo sucedía por la noche. Siguió sucediendo, pero lo desestimé como algo ridículo porque no creo en lo paranormal. Así que, de todos modos, estoy hablando con mi esposa unos meses después, y menciono que estoy viendo esta figura. La cara de mi esposa se pone blanca y dice, ¿tú también lo ves? Y procede a explicar exactamente con lo que he estado lidiando durante esos meses. Me volví loco del miedo. Y curiosamente, desde que ambos nos dimos cuenta de que estábamos viendo este fenómeno, dejó de aparecer y no lo hemos visto desde entonces. Aún me inquieta hablar de ello. No sé si esto será leído, pero es algo que mi mamá me contó cuando era adolescente. Ella y mi papá estaban dormidos en su habitación. Mi mamá se despertó alrededor de las 2:45 de la mañana. Por el olor a humo, como si algo estuviera ardiendo. Según me describió, no era como si la casa estuviera en llamas, sino algo en su patio trasero. Se levantó y miró, todo estaba bien y para cuando regresó a su habitación, el olor había desaparecido. Encendió la luz del pasillo y dejó la puerta de su habitación abierta. Supongo que porque estaba un poco asustada. Se volvió a dormir y se despertó a las 4 a.m., contorsionándose de dolor en su abdomen. Miró en la puerta y vio una figura oscura, parecida a la muerte. Dijo que de repente mi papá despertó de un sueño profundo, le puso la mano encima y comenzó a orar. No me dijo qué fue lo que él dijo. Pero después de que terminó, ella dijo que se veía confundido, como si no supiera qué había pasado, pero la figura en la puerta había desaparecido. Mi papá llevó a mi mamá al hospital y descubrieron que estaba embarazada. Pero el óvulo nunca se había desprendido completamente de su trompa de falopio y comenzó a crecer. El dolor que sintió fue por la ruptura de su trompa de falopio. El doctor le dijo a mi papá que si hubieran esperado otros 15-20 minutos para llegar al doctor, mi mamá habría tenido un desenlace trágico por sangrado interno. Mi mamá dice que piensa que la que perdió habría sido una niña. Los doctores le dieron un 10% de posibilidades de tener hijos después de ese incidente y me tuvo a mí, a mi hermano y a mi hermana sin complicaciones. No sé si esto cuenta como sobrenatural, pero aquí va. Una vez, mi familia y yo íbamos a hacer un viaje por carretera, así que decidimos salir a las 5:30 de la mañana al día siguiente. Alrededor de las 4:30 de la mañana, me despierto con una sensación muy mala de que no deberíamos hacer el viaje, así que no despierto a nadie.
A las 5, mi hermana se despierta y está asustada porque se ha hecho tarde. Le cuento sobre mi mala sensación, lo que, por supuesto, la asusta aún más, y ella despierta a mi papá para contarle lo que dije. Él, a su vez, se asusta y nos dice a todos que nos preparemos para salir en 30 minutos. Así que me meto a la ducha y me tomo mi tiempo. Y de repente escucho un chirrido de frenos y un fuerte golpe. Miré mi reloj y eran las 5:32. Les dije a mi familia que había habido un accidente y no me creyeron. Así que vamos en camino y a media cuadra de nuestra casa vemos el accidente. Un chico estaba ebrio y a alta velocidad. Perdió el control, brincó la división central, invadió nuestro carril y luego chocó contra una casa. Murió instantáneamente. El consenso general era que si hubiéramos salido a las 5:30 de la mañana, él habría chocado de frente contra nuestro auto. 2 días antes de conocer a mi actual novia, a quien nunca había visto o conocido antes, soñé con ella, vestida con la misma ropa que llevaba el día que nos conocimos, y en el mismo lugar donde nos encontramos. También soñé que no podía tomar su número porque mi teléfono estaba roto. Y la noche que la conocí, se me cayó el teléfono mientras estaba ebrio. Hubo otras cosas también, y las posibilidades eran tan extraordinarias que, la verdad, me inquieta un poco. Cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, estaba con mi mamá en la cocina y luego fui a mi habitación. Mientras caminaba por el pasillo de arriba hacia mi puerta, sentí una escalofriante sensación en la nuca. Miro hacia el umbral de mi puerta y cuando estoy a punto de encender la luz y tomar algo, veo algo extraño en mi cama. Parecía que alguien o algo grande estaba debajo de la cobija. Dando la espalda a la puerta, dije, «Hola», en voz alta y, como si respondiera, lo que estaba debajo de la cobija soltó un suspiro audible. La sábana subió y bajó como si alguien estuviera inhalando y suspirando. Y en ese momento salí corriendo escaleras abajo, completamente asustado. Mi mamá y yo subimos para revisar y no había nadie allí. Siempre he tenido premoniciones, cosas tontas y ridículas, simplemente las atribuí a la coincidencia. Un día encontré una baraja de tarot y empecé a jugar con ella. Realmente solo inventando significados para las cartas y haciendo lecturas para mis amigos. Siempre decían que tenía una precisión sorprendente. Así que una de mis amigas le contó a su mamá y ella me invitó a su casa para leerle a ella y a una de sus amigas. Nunca había conocido a ninguna de las dos. Le leí la palma a la amiga y le dije directamente, «Vas a morir pronto de un problema cardíaco, pero has tenido problemas de salud toda tu vida. Veo a 3 niños, pero el segundo es muy tenue, siento que no nació». También le mencioné otras cosas sobre su presente y futuro. Durante este tiempo, ella no dijo una palabra ni cambió su expresión, que denotaba escepticismo. Cuando terminé, me dijo que había acertado en muchas cosas, específicamente que sí tenía un problema cardíaco y que los doctores le habían dicho que no le quedaban muchos años de vida. También tenía lupus y, debido a sus condiciones, tuvo que interrumpir su segundo embarazo, un niño, y que efectivamente tenía 2 niños. Eso me dejó asustada, y nunca más volví a jugar con esas cosas. Tuve una experiencia fuera del cuerpo. Me di cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo y podía volar. Subí a través del techo para ir a ver el mundo. Pero en su lugar terminé en el espacio de arrastre de mi ático. Dentro de mi ático había una masa hinchada y purulenta de pura maldad. Me asusté mucho y huí de regreso a mi cuerpo, pero no podía despertarme. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Estuve paralizado allí durante lo que pareció ser horas, completamente consciente pero sin poder despertarme, hasta que finalmente logré hacerlo. Otra vez vi un ovni con 5 amigos. Eran las 2 de la mañana en una playa popular. Voló muy bajo, se detuvo encima de nosotros sin hacer ruido, y parecía estar examinándonos. Era de noche, así que era difícil ver qué era, pero las luces eran tan brillantes que era difícil mirarlas. Sentí que estaba invadiendo mi mente. Uno de mis amigos se asustó y comenzó a correr. Más tarde, otro amigo juró que había experimentado una pérdida de tiempo, pero yo no. Luego, el objeto volador se fue. Unos minutos después, nos encontramos con un grupo de adolescentes jugando en los columpios y se asustaron al ver aparecer de la nada a 5 tipos preguntando si habían visto el ovni. Dijeron que no habían visto nada. Mi hijo y yo vimos un caballo fantasma cruzar la carretera cerca de nuestra casa. Fue muy raro. Era alrededor de las 11:30 de la noche. Vi esta luz parpadeante en la colina delante de los faros de mi auto. Y luego la luz se movió a unos 1.5 metros sobre el suelo. Parecía estática de televisión, una chispa brillante en blanco y negro y pude ver la forma de un caballo y sus patas, corriendo. Galopó hacia el otro lado y un hombre fantasma estaba allí esperándolo. Así que no le dije nada a mi hijo que tenía alrededor de 17 años en ese momento.
pensando que no podría creer lo que había visto. Aproximadamente 30 segundos después me detuve en el semáforo y mi hijo dijo, ¿viste eso? Vaya, nos sorprendimos mucho. Le pregunté qué había visto y lo describió exactamente. Me puso la piel de gallina. Cuando llegamos a casa, sin hablar demasiado sobre ello, él dibujó lo que vio y yo dibujé lo que vi y eran exactamente iguales. La cosa más extraña que recuerdo haber visto. Otra vez, cuando tenía alrededor de 12 años, estaba en el asiento trasero del auto de mis padres en la autopista, yendo hacia un puente en el área de la bahía de San Francisco. No recuerdo nada excepto que miraba una camioneta pequeña que llevaba un bote a nuestro lado y estábamos yendo a unos 96 kilómetros por hora. Le dije a mi papá que se alejara de la camioneta y el bote, que algo malo iba a suceder. No me escuchó y empecé a gritar y llorar para que se alejara rápido. Él aflojó un poco el acelerador y dejó pasar el bote, y el enganche se soltó y el bote en el remolque voló cruzando el carril frente a nosotros y a través del tráfico denso hacia el lado de la carretera. Se salió de la carretera y chocó contra una ladera, golpeando un poste de energía y derribándolo. Mi papá no me dijo nada durante 2 días, creo que lo asusté. Justo después de que mi madre se fue de este mundo por culpa del cáncer, me sentía realmente deprimido y perdido en cuanto al significado de todo. Como primer paso para recuperar la confianza y una nueva perspectiva sobre la vida, decidí asistir a algunos cursos de nueva era para ver de qué se trataban. Mi intención era ir con una mentalidad muy escéptica y tratar de desmentir cualquier afirmación extraña, pero intentar obtener algo de su visión de la vida. Estoy convencido de que la mayor parte de esas cosas es autoengaño, efectos placebo y poco más. Sin embargo, uno de estos cursos trataba sobre desbloquear el poder de la mente o algo así, era muy vago. Las primeras reuniones consistieron en técnicas de relajación, trucos para inducir al cerebro a recordar un detalle específico o para animar a tu mente a encontrar una solución a un problema de manera inconsciente. Todo cosas que podrían tener cierto sentido. En el tercer día, de manera bastante casual, el profesor dijo que aprenderíamos a contactar mentalmente con otras personas. Mi sensor de charlatanería se encendió en alerta roja, pero decidí seguir adelante. La idea era aplicar algunas de esas técnicas para concentrarse en una persona desconocida al azar en la sala e intentar aprender algo sobre ella. Después, comprobaríamos si algo coincidía. Decidí abordar esto de manera científica, así que hice lo que se requería. Recibí algunas imágenes de una chica que elegí al azar. Un balcón en un edificio en un pueblo de montaña. Una tienda, un perro de color blanco y negro jugando. Luego, decidí ocultar intencionalmente algunos detalles para ver si coincidían, así que el diálogo se desarrolló así. Vi un pueblo cerca de algunas montañas. Ella vivía en un pueblo así. Había una panadería justo abajo donde siempre compraba pan y pasteles. Y había un balcón. Ella, sí, qué extraño que lo menciones. Tenía un perro y murió al caer de allí. Yo un poco asustado. ¿De qué color era el perro? Ella, blanco y negro. Sigo manteniendo mis reservas respecto a cualquier afirmación extraña. También soy agnóstico pero aún no puedo explicar eso.